picaporte. Hacemos una fuerza en el picaporte y se produce un giro. Hay una rotación, se produjo un momento. Esta imagen que ustedes ven aquí es una grúa muy usada en construcciones. Esta grúa permite levantar este peso y esto es un contrapeso que tiene. En este punto se tienen que equilibrar los momentos que producen la carga y el contrapeso, ¿sí? Bien, entonces podemos decir que desde el punto de vista físico, momento de una fuerza respecto a un punto, significa la importancia que adquiere una fuerza según la posición que ocupe para producir una rotación alrededor del eje perpendicular que pasa por dicho punto. Bien, pero ahora vamos a ver desde el punto de vista matemático. El momento de una fuerza respecto de un punto es un producto vectorial. Es un producto vectorial de estas dos fuerzas. De esta fuerza, y si yo uno el punto a la recta de acción de esta fuerza, obtengo el vector de posición de la fuerza respecto de este punto, ¿sí? Entonces, el producto vectorial de este vector de posición y de esta fuerza me va a dar como resultado un vector. Eso ya lo estamos sabiendo, que el producto vectorial, el resultado es un vector. Fíjense, aquí lo ven en forma más clara. En un plano horizontal tenemos las fuerzas, la fuerza y el vector de posición. El resultado de este producto vectorial es un vector normal al plano en el cual actúan estas fuerzas. Este resultado, el resultado de este producto vectorial, yo aplico las reglas de producto vectorial y puedo expresar que el módulo o intensidad del vector momento va a estar dado por el módulo de la fuerza, por la distancia fíjense que D es una distancia perpendicular, porque del punto donde estoy tomando el momento, del punto por el cual va a rotar este plano, es una distancia perpendicular. Entonces, si yo les pregunto cuánto vale el momento de una fuerza, entonces ustedes me contestan, el módulo intensidad del momento de una fuerza es el producto del módulo de la fuerza por la distancia. Observen que si este punto estuviese ubicado sobre la recta de acción de la fuerza, no hay momento, porque la distancia es cero. Aquí la distancia es cero en este punto. Volvemos a la anterior, a ver. No. Esperen un poquito que se ha corrido. Esperen un poquito que se han adelantado las diapositivas. Estamos diciendo que si este punto P se encontraba sobre la recta de acción de la fuerza, no hay rotación posible porque no se genera ningún momento, no hay momento. Bien, como el momento es una cantidad vectorial, tiene un sentido de giro. Si hacemos coincidir
el dedo del medio, la mano derecha, el dedo del medio lo hacemos coincidir con la fuerza, el dedo pulgar me va a estar indicando la dirección que tiene el vector momento de una fuerza. Y el dedo pulgar me va a estar indicando el sentido de giro que va a tener según esta posición. Si la fuerza tuviese sentido contrario, tendría que poner la mano hacia abajo, pero el pulgar siempre me va a dar el sentido de rotación de esta fuerza. Perdón. Bien, estamos entonces con los conceptos. Antes de ¿Puedo hacer una pasar... consulta? Sí. No entendí qué dice el dedo pulgar, qué indica, digamos, qué fuerza indica. Ah, el dedo pulgar, perdón si no les dije, les va a dar la dirección del vector momento de una fuerza respecto a un punto. O sea, el resultado de este producto vectorial de la distancia, el vector de posición y la distancia a la recta de acción, el resultado es el dedo pulgar. Ese dedo pulgar siempre le queda vertical al plano, normal al plano de la fuerza. Y el sentido te lo va a dar el dedo pulgar, porque en este caso la fuerza tiene dirección hacia arriba. Entonces el pulgar está girando en forma antihoraria. Si la fuerza estuviese hacia abajo, yo pongo la mano derecha hacia abajo, hace la prueba y vas a ver que el pulgar te está indicando un sentido horario. ¿Sí? ¿Quedó clara tu pregunta? Sí, profe, perfecto. Bien. Antes de pasar al teorema de Variñón, quiero aclararles, decirles algo. Muchas veces nosotros le hacemos una pregunta, ¿qué es el momento de una fuerza respecto a un punto? Y el alumno, la alumna contesta, el momento de una fuerza es el producto del módulo de la fuerza por la distancia. Y nosotros le decimos, está bien, pero no está mal, está bien a medias. ¿Por qué le decimos eso? Porque si ustedes contestan el momento de una fuerza, el producto de la fuerza por distancia, nos están diciendo cuánto vale. Yo no te pregunté cuánto vale. Yo no te pregunté por el módulo del vector. Y estamos viendo que el resultado de ese producto vectorial es un vector. Es un vector que tiene módulo, intensidad, tiene dirección, tiene sentido. Entonces, si te pregunto, ¿qué es el momento? Me tenés que contestar que es un vector de dirección normal al plano, de dirección normal al plano, ¿ves? En esta diapositiva te dice que es perpendicular al plano, que el módulo de ese vector es el producto de la fuerza por la distancia y que el sentido está dado por la mano derecha, ¿sí? Entonces, yo te digo que tu respuesta es correcta. ¿Está claro la diferencia entre una respuesta y la otra? Bien. Una propiedad muy usada por nosotros, y el teorema de Variñón se vuelve como un caballito de física, como un caballito de batalla en física, porque lo vemos y lo asociamos en sistemas de muchos cuerpos, en momentos de inercia, siempre el teorema de Variñón va a estar presente. Supongamos que tenemos un sistema de fuerzas, F1, F2, F3, F4. Yo sé que la resultante
es la suma vectorial de F1 más F2 más F3 más F4. Y considero un punto en cualquier lugar del plano. Respecto de ese punto, tengo los vectores de posición. R1, R2, R3, R4. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas con respecto a un punto, es igual a la sumatoria de los momentos de las componentes del sistema de fuerza respecto de ese mismo punto. En su expresión matemática, el momento de la resultante es igual a la sumatoria de los momentos que producen F1, vectorial R1, F2, acuérdense que estos son productos vectoriales. Si yo trabajo con los módulos, directamente puedo operar con ellos, ¿no es cierto? Bien, esta es una actividad que, como estas diapositivas ustedes tienen en la página, pueden ir practicando respecto de este punto. Algo que no sé si les dije, que cuando vamos a resolver un ejercicio de momento, siempre tenemos que determinar, o sea, predeterminar el sentido de giro. Sentido de giro horario a favor de las agujas del reloj, negativo. Sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, positivo. Eso es convencional, ¿eh? Es convencional, pero yo lo tengo que determinar antes. ¿Sí? Entonces aquí es una ejercitación para que ustedes lo resuelvan como tarea. Las toman momentos respecto del punto A. Entonces, esta fuerza de 100 newton va a girar en sentido horario, va a llevar signo negativo. Esta fuerza de 400 newton por los 4 metros va a llevar signo positivo. Esta fuerza de 200 newton por 3 metros va a llevar signo negativo. Es como un ensayo, esta actividad es como un ensayo previo a abrir la puerta, o sea, cuando la puerta está cerrada, yo hago todos estos ejercicios. Cuando abro la puerta a los ejercicios de estática, yo ya domino el fuerza por distancia. El fuerza por distancia ya lo domino con su signo, más, menos. Bien. No sé si queda claro, no sé si ustedes me interrumpen simplemente cuando tengan alguna duda. En la vida cotidiana, nosotros nos movemos a través de fuerza. En la clase anterior, con la ingeniera García Solá, vieron los distintos tipos de fuerza con los que podemos interactuar en nuestra vida diaria. Así, si nosotros empujamos dos, una caja, colgamos baldes, pero observen, los dos mantenemos una distancia. No es que el muchacho le empuja a la chica o viceversa. No, estamos en forma paralela, aplicando la fuerza. Hay una distancia entre los baldes, no están los baldes encimados, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando de otro tipo de fuerzas y ya no más de fuerzas paralelas. Entonces, fíjense, ¿cuál puede ser la conversación que podríamos mantener entre vos y yo para empujar esto? Che, pero yo aprendí en física que
puedo aplicar una sola fuerza, esto es muy pesado para nosotros. Sí, le dice el otro, yo estoy haciendo más fuerza que vos, que viva que sos. Ah, pero yo aprendí que podemos aplicar una sola fuerza y que lo mismo vamos a lograr mover. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿pero dónde vamos a aplicar? ¿De tu lado o de mi lado? Ah, qué viva que sos. ¿Me querés aplicar siempre a mí que estoy haciendo la mayor fuerza? Bueno, vamos a volcar a un papel, vamos a llevar a un nivel de abstracción todas esas fuerzas cotidianas, nosotros las llevamos a un nivel de abstracción como es este dibujito de la flecha. Tenemos un sistema entonces formado por F1, por F2. Construimos, este es un procedimiento gráfico que en la clase anterior, la ingeniera García Solá ya les explicó detalladamente. O sea, ahora volvemos a recordar. A veces lo repetitivo hace que se nos graben más las cosas. A veces. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Construimos un polígono de fuerzas. Elegimos una escala. Recuerden que les habíamos dicho, lo primero que hago es elegir una escala de fuerza, es decir, esos 100 newton que estoy haciendo empujando la caja, los voy a llevar al papel traducido en 2 centímetros, 3 centímetros. Dibujo la fuerza 1, a continuación de la fuerza F1, dibujo la F2, origen de la primer fuerza, origen con la última fuerza, obtengo el módulo de la resultante. Así tengo mi resultante, ya sé la fuerza que tengo que hacer. Ah, pero ¿dónde la voy a ubicar? ¿De tu lado o de mi lado? Entonces, construyo un polígono funicular, porque a mí en la clase anterior me enseñaron que para saber la ubicación que tiene la resultante en el sistema de fuerzas, yo tengo que construir un polígono funicular. Para ello, voy a trazar los rayos funiculares del origen de la primera al punto O cualquiera. Tengo el rayo 1, 0. En el extremo de la primera, el rayo 2, 0. En el extremo de la última fuerza, el rayo 3, 0. Y los voy a trasladar al sistema de fuerzas. Entonces voy a trazar una paralela a este rayo 1, 0, que es hasta cortar esta fuerza. Estos rayos son paralelos. Por el punto de intersección voy a trazar el rayo 2, 0. Y así sucesivamente, por el punto de intersección, trazo la paralela al rayo 3, 0. Donde se intersectan el rayo 1 y el rayo 3, aparece la fuerza, aparece la ubicación de la fuerza. Y fíjense lo que está escrito. ¿Qué me dice? La resultante yo ya sé que es la suma de las dos, ¿cierto? Pero esta resultante siempre va a estar ubicada del lado de la de mayor fuerza. En la escala del dibujo, mido esta distancia A, mido esta distancia B. Entonces, ahora sí, digo yo, bueno, entonces ya lo hicimos gráficamente, yo sé que la voy a poner a tantos centímetros de la fuerza de donde yo estoy ubicado y a tantos centímetros de donde yo estoy ubicado. Gráficamente solucioné el problema. Pero resulta que yo no siempre quiero hacer gráficamente porque no tengo elementos de geometría, porque me resulta mucho más rápido el método analítico. Porque conozco el teorema de Varignón. Yo sé que Varignón me dice que
el momento de la resultante de un sistema de fuerza es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas actuantes respecto a un mismo punto. Entonces, sobre la recta de acción de F1 voy a considerar el punto O como centros de momento. Y aplico la fórmula. Entonces digo yo, R, la fuerza resultante, por esta distancia, A. ¿Pero qué signo? Fíjense que el giro que produce R es horario. Entonces, por ese motivo aparece el negativo aquí. F1 no produce momento. ¿Por qué motivo? Porque el centro O1 está ubicado sobre la recta de acción de F1. No existe el momento. F2 sí produce. F2, por esta distancia D, me produce un momento. También gira a favor de las agujas del reloj. Por eso es el signo negativo. Y bien, de esta ecuación yo puedo despejar el valor de la distancia de la cual se encuentra ubicada la resultante respecto de la primer fuerza. Ahora tomo momento con respecto al punto O2. En la otra dirección, en la dirección de la fuerza F2. Aplico nuevamente teorema de Variñón y digo, ahora R gira en sentido antihorario. R, fíjense que ahora está girando en sentido antihorario, alrededor. Esperen un poquito que justo se me cambió la diapositiva. Esperen un poquito. Yo lo que quería marcarles era que F2 ahora estaba girando. Quería mostrarles que F2 giraba en el sentido de las agujas del reloj, alrededor del punto O. Este era el sentido. Por eso aquí lleva signo positivo. Entonces, R por B es igual, F2 ya sabemos que como está el punto ahí no hay rotación, F1 por D. Esta distancia, F1, gira de esta manera. Y tengo solucionado el problema. Entonces, según sea, si es un método gráfico o un método analítico, método gráfico, aplico polígono de fuerzas y polígono funicular. Si es un método analítico, aplico directamente el teorema de Variñón. Bien, pero también yo aplico en mi vida diaria, ¿qué aplico? Fuerzas de distintos sentidos, ¿no es cierto? Uno empuja para un lado, el otro empuja para otro lado. Y se presenta el mismo problema, hallar el módulo, dirección, sentido de la resultante y la ubicación que va a tener respecto de cada una de las personas que está efectuando la fuerza. Gráficamente, por el método del polígono funicular. Pero en el caso de las fuerzas de distinto sentido, fíjense que ahora la resultante va a estar fuera del sistema de fuerza. La resultante se va a encontrar afuera. Seguimos, vamos a ir siguiendo la construcción del polígono de fuerza. F1, tomo una escala de fuerzas, dibujo mi fuerza F1, del punto 1 acá arriba al punto 2.
A continuación del punto 2, marco la fuerza F2 y tengo el punto 3. Y la resultante será el segmento de 1 a 3. Bien, ahí ya tengo la resultante. Entonces, construyo mi polígono funicular para ver dónde se encuentra. Tengo el módulo, pero no tengo la ubicación. Entonces el rayo 1 del punto 1 hasta O. El rayo 2 va del punto 2 hasta O y el rayo 3 del punto 3 a O. Traslado las paralelas, traslado mis fuerzas paralelas. Este rayo, traslado paralelo a este rayo. Después, por el punto de intersección, ¿no es cierto?, de F1 acá, traslado paralelo a este rayo. Por este punto, ahí empiezo a trasladar la paralela. En este punto, donde cortó a F2, voy a trasladar la paralela al rayo 3. Prolongo, dice el método del polígono funicular, que prolongo el primer rayo, el último rayo, y aquí se encuentra la ubicación de la resultante. Por ese motivo, en un sistema de fuerzas paralelas de distinto sentido, la resultante se encuentra fuera de la distancia D que separa las dos fuerzas, ¿sí? Y siempre está ubicada del lado de la mayor fuerza, de la fuerza de mayor valor absoluto. Bien, gráficamente está determinada. Pero ahora queremos hacerlo analítico, porque gráfico ahora, ¿qué me queda? En la escala de fuerza, ¿no es cierto? Medir R para hallar su módulo, mido la cantidad de centímetros, multiplico por la escala. Ese es un paso que ustedes lo manejan muy bien y lo convierto en fuerza esta resultante. Después, mido la distancia de la resultante hasta la primer fuerza, tengo la distancia A. Y a la segunda fuerza, A más D me va a dar la distancia. O sea, gráficamente está solucionado el problema. Pero yo no quiero hacer gráfico, porque a mí me es más rápido hacerlo analítico, porque yo ya conozco el teorema de Variñón. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Yo ya conozco el teorema de Variñón, voy a tomar momentos respecto de un centro que voy a elegir sobre la fuerza F1, elijo en este punto el centro de momentos O1 y aplico Variñón. Entonces tengo la resultante por esta distancia A, R por A. Fíjense que gira en un sentido antihorario, por eso es positivo. F1 ya sabemos que no produce momento, porque está sobre la recta de acción. F2, ¿cuál es la distancia de F2? De F2 viene y gira de esta manera por esta distancia de F2 por esta distancia D, voy a tener el momento respecto del centro O1. Bien, y ahí lo que me queda es un despeje matemático. Esto ya, despejar una incógnita. Ahora elegimos el otro momento. Ahora vamos a elegir otro momento, otro punto. Siempre tenemos que tener un punto para poder girar
alrededor de él. Y elijo el punto O sub 2 sobre la recta de acción de F2. Y aplico Variñón. Yo ya sé el momento, porque ya me aprendí, tipo un versito, el momento de la resultante. Entonces, la resultante, ¿cuál es la distancia de la resultante hasta este punto? Fíjense, la resultante de, aquí se encuentra la resultante, hasta este punto es la distancia B. Y también, fíjense que está girando en sentido antihorario. F1, F1, ¿cómo está girando F1? F1 está girando de esta manera alrededor de este punto. F1 por la distancia D, de ahí despejo la incógnita B y tengo los valores analíticos, sin necesidad de irme a un método gráfico. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan, vayan preguntando o bien escriban en el chat. Profe, ¿Cuál es? Sí. En el caso de la distancia D, ¿esa está dada en la práctica? Sí, 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 sí. El problema te tiene que bien. dar esta distancia D. El problema siempre te va a dar el problema cotidiano del diario vivir o planteado en un libro de física, te va a decir que las fuerzas están actuando a X metros de distancia. Bien. Sí, Bien. siempre. Muchas Nada gracias. más que esto es analítico, ¿viste? Bien. Espero no confundirlo con tantos colores, pero a veces a mí me gusta usar los colores para ir distinguiendo las cosas. Bien, continuamos entonces. Otra palabra que escuchamos muy a menudo en lo cotidiano, una cupla. Vieron que a veces cuando hay un plomero le dice, bueno, necesito una cupla. Y no sabemos qué es una cupla. Por ahí, si lo vimos en la escuela, sabemos de dos fuerzas, pero no sabemos en lo cotidiano qué es. Fíjense ustedes, para los que cambian, para el gomero, digamos, que tiene que sacar la rueda del auto, utiliza una llave cruz para poder aflojar los tornillos que tiene la rueda y extraerla. ¿Qué hace el gomero cuando gira, cuando utiliza la llave cruz? Está aplicando en sus extremos dos fuerzas de la misma intensidad, pero con sentidos contrarios. Lo mismo que cuando manejamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aplicamos dos fuerzas en igual intensidad y sentido contrario para efectuar. Así nosotros podemos tener muchos ejemplos en la vida cotidiana. Podemos tener ejemplos y decimos, pero la resultante vale cero. ¿Por qué hay una rotación si la resultante vale cero? Si son dos fuerzas de la misma intensidad de sentido contrario, F1 menos F2 igual a cero. Claro, te digo yo, no, muy bien, no hay resultante, no hay traslación. Pero existe un momento, pero la cupla genera un momento. Cuando termine de pasarle las diapositivas, yo ya tengo dibujado en mi pizarrón cómo genera el momento la cupla. No lo quiero hacer ahora porque como no manejo muy bien, no vaya a ser que me salga de la pantalla. Lo que ustedes pueden leer acá es el procedimiento gráfico del polígono de fuerzas, la resultante cero, y del polígono funicular. Cómo los rayos, cuando trasladen al sistema, les van a quedar paralelos. ¿Y cómo se genera ese momento?
Pero resulta que el momento de la acupla, en cualquier lugar que yo del plano que considere un punto, en cualquier lugar, siempre ese momento que genera la acupla, esa rotación, va a ser el módulo de la fuerza, va a valer el módulo de la fuerza por la distancia. Por eso van a leer ustedes en la bibliografía que el momento de una acupla está representado por un vector libre. ¿Por qué? El módulo en cualquier punto del plano siempre vale lo mismo. El módulo intensidad es lo mismo. Fíjense, aquí está tomado con respecto al punto O. Momento con respecto al punto O. Aplico Varignón y saco como resultado el módulo de la fuerza por la distancia. Cambio, me voy a otro punto del plano pi cualquiera, o su 1, pero siempre marco las distancias, o 1. El punto a la fuerza, F1 la llamo A su 1. A la F2 la llamo B su 1. Entonces tomo momento con respecto. Aquí tengo las dos fuerzas producen momento. F por A1 menos F por B1. Son por los sentidos de giro, ¿no es cierto?, que van teniendo estas fuerzas alrededor del punto. Hago los pasos matemáticos y llego siempre a que el momento de la fuerza respecto de un punto es fuerza por distancia. Considero el punto sub 2, lo mismo. Aplico Varignón nuevamente y resulta que es fuerza por distancia. Por ese motivo es que la resultante del vector es la resultante de un par de fuerzas, es un vector nulo, ¿no es cierto? Y el momento que yo les decía se representa por un vector libre, de esta manera, un vector perpendicular al plano, sentido de la mano derecha y módulo igual a fuerza por distancia. Esa es la representación de una acupla o de un par de fuerzas, que también va a ser muy útil después, cuando tengamos firmes estos conceptos y apliquemos en nuestros gráficos. Gráfico y analíticamente, un sistema de fuerza lo reemplazamos por una única fuerza capaz de producir el mismo efecto. Y acuérdense, disculpen, me olvidé de decirle que esa resultante siempre está equilibrada con otra fuerza en la misma dirección, en la misma recta de acción con sentido contrario. Eso es en lo que hace al equilibrio del sistema. Ahora vamos a ver los procedimientos al revés. Ahora vamos a tener una fuerza y nos vamos a preguntar, tengo una fuerza, pero ¿y cuánto valdrán las componentes? ¿Cuánto valdrán las componentes de esa fuerza? Y esto, préstenle mucha atención a esta diapositiva, porque lo vamos a ocupar, pero después ya ni como el nombre y apellido, lo vamos a ocupar siempre. Fx, F coseno. Ojo que siempre vamos a estar teniendo dónde está el ángulo, ¿eh? No vaya a ser que estemos trabajando con el complementario y trabajemos de esta manera, formando el triángulo rectángulo y aplicando Pitágoras. Bien, supónganse que tenemos una fuerza, como la marcada en rojo, una fuerza F, y nosotros queremos hallar sus componentes cartesianas ortogonales. Entonces vamos a trazar dos ejes perpendiculares y vamos a proyectar esta fuerza, la vamos a proyectar sobre el eje X y la fuerza sobre el eje Y.
De modo tal que después, con el auxilio de la trigonometría, por eso es que coseno y seno son seno, coseno y tangente son funciones que yo las tengo que saber, no me tienen que quedar dudas. Cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. No me tienen que quedar ninguna duda para poder hallar las componentes de una fuerza. Así yo puedo hallar si el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, hallo la componente en X. Fi puedo hallar por el seno de la función de alfa, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y luego, ¿cómo compruebo después que hallé bien estas componentes? ¿Por qué razón? Porque este valor de f tiene que ser igual al que me dio el problema. ¿Y de dónde sale esta fórmula? F igual a el módulo de f es la raíz cuadrada de la fx al cuadrado más la fi elevado al cuadrado. Otro teorema que lo vamos a saber siempre que lo tenemos que tener internalizado es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. No me tienen que quedar dudas en ese enunciado. F al cuadrado igual al x al cuadrado más el cateto fi elevado al cuadrado. Y de ahí despejo f. O sea que esto es por aplicación del teorema de Pitágoras, que va a ser mi aliado. Fíjense cuántos conceptos aliados que vamos a ir internalizando. Momento de una fuerza, teorema de Varignon, teorema de Pitágoras, que después yo no voy a andar diciendo, ay, aplico el teorema de Pitágoras. No, hago f igual a fx al cuadrado más la fi elevado al cuadrado. Bien, está claro entonces que siempre para descomponer una fuerza una fuerza que forma un determinado ángulo, ¿no es cierto? La fuerza forma un ángulo alfa, me voy a auxiliar de las funciones trigonométricas para poder hallar sus componentes en X, en Y. Ojo, siempre alfa lo estoy considerando a las X, porque ojo que yo te puedo dar alfa aquí arriba, te puedo dar alfa como el complementario, el ángulo beta, beta como complementario de alfa, es decir, puedo jugar con distintas posiciones del ángulo. Pero si esto bien, no hay ningún problema. Si esto lo sé bien, estas funciones trigonométricas, ningún problema donde esté el ángulo que lo voy a saber aplicar. Bien, pero ahora resulta que tenemos una fuerza vertical. Ahora nosotros tenemos una fuerza vertical. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos esta fuerza vertical que la vamos a ver cuáles son las componentes de esta fuerza vertical, la que está marcada ahí. ¿Cuánto será que valían la F1? ¿Cuánto valía la F1 y cuánto valía F2? Entonces, fíjense, voy a hallar gráficamente primero. En una escala de fuerzas voy a dibujar esta fuerza que está marcada aquí en rojo.
la voy a dibujar aquí. Voy a construir mi polígono funicular. Para eso trazo el rayo funicular OP. Y me reservo el rayo 1. Es una cuestión de nomenclatura. Me reservo del 0, me paso al 2. El origen de R me va a determinar el rayo OP. El extremo del vector R me va a marcar el rayo 2P. ¿Qué voy a llevar en mi sistema de fuerzas ahora? Ahora la voy a llevar en mi sistema de fuerzas. Voy a trazar una paralela al rayo OP hasta cortar la recta de acción de la fuerza R. Por ese punto de corte voy a trazar una paralela al rayo 2P. Y fíjense ustedes, prolongo las rectas de acción de estos rayos, el OP y el 2P, hasta cortar la dirección de F1 y cortar la dirección de F2. Entonces voy a unir con una recta el punto de intersección de F2 con el de F1. Y ahí obtengo un nuevo rayo funicular que lo voy a trasladar a mi polígono funicular. Así tengo el rayo 1 que me había reservado el 1P, que me va en el punto de intersección, ahí me va a marcar F1 y F2, ¿sí? Entonces, en una determinada escala, yo mido el valor de F1 y el valor de F2. Solucioné mi problema. Aquí hay algo en un cartelito amarillo. Hay algo en un cartelito amarillo para que ustedes lo tengan en cuenta, este cartelito, cuando vuelvan a leer. Ustedes esto tienen que agarrar su apunte de teoría y las diapositivas, y fíjense que dice, obsérvese que para descomponer una FR se ha seguido el método inverso a la composición de fuerzas paralelas. Y otra cosa a tener muy en cuenta, cuando descomponemos fuerzas, hallamos valores de fuerza. Y cuando componemos, como en las diapositivas anteriores, ¿qué hacemos? Hallamos distancias, ¿sí? Eso me tiene que quedar claro. Esto es un procedimiento gráfico, pero resulta que no siempre tengo disponible elementos de geometría y todo lo demás para trabajar con exactitud. A veces me es mucho más rápido hacer un método analítico. Entonces, tengo dibujado si yo tengo números, incluso hasta no es necesario dibujar a escala el sistema de fuerzas, porque yo conozco el valor de la distancia D, conozco el valor de la distancia A, conozco la separación entre direcciones. Y también sé el teorema de Varignón. Entonces, sobre la recta de F1 voy a tomar un centro de momentos O sub 1. Y aplico Varignón. Entonces voy a tener la resultante por esta distancia, que la llamé A. F2 por esta distancia, que es D, que llamé D. Y ahí despejo. Como estoy descomponiendo fuerzas, hallo el valor de una fuerza. Recuerden, descompongo fuerzas, hallo el valor de fuerza. Despejo F2. De la misma manera, sobre la recta de acción de F2, tomo el centro de momento O sub 2, aplico Varignón y despejo el valor de la fuerza F1. Esto es analíticamente
sin aplicar el método gráfico, que a veces resulta mucho más rápido que un método gráfico. Estamos entonces, así hemos visto, fuerzas paralelas del mismo sentido. Es decir, perdón, una fuerza que estaba entre dos direcciones paralelas, la hemos descompuesto en dos fuerzas paralelas del mismo sentido. Resulta que ahora el problema nos pide disponer una fuerza según las direcciones Profe, dadas. Esas direcciones. A mí el problema, direcciones que sí, sí. ¿Alguien dijo, profe? sí, el teorema de Varignón es para saber la distancia entre las fuerzas y la resultante. Después del momento lo hallamos con la fuerza y la distancia dependiendo del punto que tomemos. Mirá, el teorema de Varignón te va a servir, como vos dijiste, momento de la resultante. Si yo tengo ya el sistema, tengo la resultante, quiero hallar la ubicación de la resultante. Quiero hallar X. ¿Dónde se encuentra? Aplico Varignón. Quiero hallar el momento resultante. Aplico Varignón. Quiero hallar la resultante de un sistema de fuerzas. Quiero hallar una fuerza cualquiera, porque más adelante, no me quiero adelantar mucho para no confundirlo, pero cuando nosotros veamos equilibrio del cuerpo rígido, vamos a ver que vamos a aplicar una reacción por una distancia. Nosotros no conocemos la reacción. Nosotros no conocemos la tensión de una cuerda. Sabemos dónde está la cuerda y todo, la distancia a la cual se encuentra el punto, pero aplicando Varignón vamos a poder hallar el valor de la tensión de la cuerda. O sea que el teorema de Varignón te sirve para hallar un momento resultante, te sirve para hallar una distancia, te sirve para hallar el valor de una fuerza. No sé si te quedó claro, no sé si me expliqué bien. Sí, sí. Bien. Ahora resulta que el problema dice que tenemos que descomponer una fuerza, tenemos que descomponer una fuerza que se encuentra fuera de dos direcciones separadas por una distancia d. Y que en la dirección A se encuentra la fuerza, está la fuerza de mayor intensidad. O sea que tenemos que saber de qué lado está la fuerza de mayor intensidad para poder ubicar esta resultante, porque si el problema me dice, la fuerza se encuentra fuera de las dos direcciones. Si estuviera cortado hasta ahí el enunciado, yo no sé si lo pongo a la izquierda o a la derecha. Entonces, la otra parte del enunciado dice, además, se conoce el lado de la fuerza de mayor módulo y sentido de la misma. Ah, entonces, si yo conozco, quiere decir que lo voy a colocar de la derecha o bien de la izquierda. Y el sentido, entonces, ya sé que la resultante hacia abajo, porque se puede dar que la resultante vaya hacia arriba. Como el enunciado es completo, se encuentra fuera de las dos direcciones y se conoce el lado de la fuerza de mayor módulo y sentido de la misma. Entonces ubico perfectamente del lado izquierdo, en este caso, o en el caso que ustedes van a leer después en el apunte. Aplicamos polígono funicular. ¿Qué hago?
estoy en método gráfico. Si estoy en método gráfico, yo siempre dibujo la fuerza en una escala de fuerza, la longitud en una escala de longitudes. Entonces, en una escala de fuerza, yo dibujo el valor de la resultante. Este valor de la resultante aquí lo dibujo. Y trazo el rayo 1 y el rayo 3. Me reservo siempre un número, porque es mi incógnita. Vengo a mi polígono, a mi fuerza, y traslado. Yo lo había marcado en rojo, pero después ustedes van a poder ver cuando manejen el apunte y la diapositiva. Este rayo 1 yo lo trazo paralelo hasta cortar a la resultante, a la fuerza R. Por ese punto de intersección voy a trazar paralela al rayo 3. Paso, corto, ¿hasta dónde me voy? Me voy hasta cortar la dirección B. Y aparece un numerito acá, que no sé si lo llegan a ver, un número 2. Prolongo el rayo 1 hasta cortar la dirección A y aparece el numerito 1. Entonces voy a unir con un segmento el punto 1 y el punto 2, que voy a trasladar en forma paralela, lo voy a llevar hasta cortar la recta de acción de R. Y ahí, fíjense, entonces interpreto. Hasta aquí tengo un corte. Quiere decir que había una fuerza de mayor intensidad, dibujé la de menor intensidad, esto es R. Entonces, la F1, porque R está del lado izquierdo, viene con sentido hacia abajo. La F2 tiene sentido hacia arriba. Y bueno, en mi escala de fuerza, como dice aquí, en mi escala de fuerza, mido el valor de F1, el valor de F1, mido el valor de F2 multiplicado por la escala, tengo los valores del módulo. Solucionado el problema gráfico. Obtuve las componentes. Ahora sé que esa fuerza R es el resultado de dos fuerzas paralelas, de distinto sentido, de determinados valores. Gráficamente, ¿cómo hacemos? Analíticamente. No quiero resolverlo gráfico porque no me gusta. A mí me es mucho más rápido el método analítico. Bueno, perfecto. Aplicar el método analítico. Esperen que aquí parece que está mal esta diapositiva, porque la fuerza, esta es la última fuerza. Aquí hubo un error. ¿Por qué? Porque esta vuelve a ser, está mal esta diapositiva está mal. ¿Por qué razón? Porque ahora, a ver la anterior, está mal. Pero les explico el método analítico. Igual tengo, aquí en el punto 1 tengo marcado el centro de momentos O sub 1. ¿Qué voy a tomar? Momentos entonces. La resultante por la distancia A tiene que ser igual a F2 por la distancia D. De ahí despejo F2. Después considero un centro de momento O sub 2, O2 sobre la recta de acción en la dirección B y digo,
que tengo F2, R por la distancia B, y F igual a F1 por la distancia D. Y entonces despejo de esa ecuación el valor de F1. Sí, esta diapositiva me equivoqué. Esta diapositiva me equivoqué. Pero en el libro lo tienen bien. Bien. Y después de esto, aquí hay en la última diapositiva está puesto un link de un video en YouTube que le aclara muchísimo en la vida cotidiana lo que es el momento de una fuerza. Esta diapositiva, entonces, está dentro de las otras, entonces pueden ustedes ver en ese link. Bien. Dejé de compartir pantalla para poder ver. Una cosita les quiero decir antes, ingeniera. Me avisan de UNE Virtual de que ¿Sí? están haciendo rectificaciones en la plataforma naranja. O sea que pueden haber problemas. Ahora no sé si van a poder ingresar hasta el mediodía o la tarde, pero que esto se van a ir subsanando de acá hasta dentro de 2 o 3 días. Va a haber a lo mejor algún tipo de inconveniente, pero lo están arreglando. Así que cualquier problema se pueden comunicar al grupo que tiene Ignacio con ustedes de primer año, y si no ya vamos a ir generando un grupo de WhatsApp de la cátedra, ¿eh? Por estos inconvenientes que surgen. Pero por ahora las cosas con la plataforma virtual van a tener alguno que otro inconveniente. Nada más. Bueno, ahora yo quiero mostrarles en el pizarrón el polígono funicular aplicado a una cupla, a un par de fuerzas. A ver, avísame, Milce, si se ve el pizarrón. Sí, se ve bien. ¿Ven bien ustedes? ¿Se ve bien, chicos, el pizarrón? Bueno. Se ve algo borroso. Vamos a retirarla así. No está, es como que no está haciendo foco o está pixelado. Aquí hay una fuerza. No, hay un foco, se ve que es la luz. Ah, es la luz, el foco, claro, de la luz, es por eso, no está pixelado. Lo que pasa es que si apago la luz, sí, me quedo en la oscuridad y no vamos a ver. Bueno, es una lástima, pero no puedo apagar la luz porque nos quedamos en la oscuridad. Nada más que quería mostrarles lo que yo les decía, que cuando la resultante es 0, al trazar los rayos funiculares en el polígono, formar el polígono funicular, fíjense que el rayo 1 y el rayo 3 les va a quedar paralelos. Y este es el momento que genera. Entonces, el módulo de la fuerza por esta distancia, la distancia entre el primero y el último rayo, es el momento que genera la cupla. Es una lástima, pero no me di cuenta en buscar otro foco. Sí, no, pero dicen que si lo pero dibujándolo abajo, gracias, a lo mejor no se ve eso, pero no, más abajo hubiese sido lo ideal, dibujarlo. Sí. Bueno, a ver, vamos a tratar.
A ver si podemos. Si yo dibujo un sistema de dos fuerzas paralelas con la misma intensidad, ¿será que aquí abajo afecta el foco? No, ahí se ve bien. Dos fuerzas paralelas que están separados por una distancia d. Una distancia d. Entonces quiero hallar la resultante. En una determinada escala voy a dibujar una fuerza. De acá hasta aquí, una fuerza. Donde esta terminó, dibujo la otra fuerza. Fíjense que quedó un polígono de fuerza cerrado. Entonces, la resultante es igual a 0. Pero ahora yo quiero saber qué pasó con un funicular. En un punto cualquiera voy a elegir un punto O. ¿Se ve bien, Emilce? Sí, perfecto. ¿No le afecta la luz? No, ahí no. Paso el rayo 1 y el rayo 2. Ahí no. Ahí se ve re bien. ¿Le da la luz? Tendría que No, ahí acercarlo está más, bien, a capaz. lo mejor un poquito más cerca, se ve en la recta. Bueno, yo que construía el polígono de fuerzas, la resultante es igual a 0. La resultante es igual a 0. Pero elijo un punto del plano, cualquiera, y voy a trazar el rayo 1, el rayo 2, trazo el rayo 1 y trazo el rayo 2. Pero me falta el rayo 3, que es el de la otra fuerza. Y fíjense que está superpuesto, les voy a dibujar con otro color, aparece superpuesto con el primer rayo. O sea que el rayo 1 y el rayo 3 son coincidentes. Ahora traslado estos rayos funiculares para formar mi polígono funicular y trazo paralela al rayo 1, trato de llevar en forma paralela y en la medida que lo pueda, trato de llevar en forma, trato de ir para que esto me quede. Uso esto. Y así tengo el rayo 1'. Por su punto de intersección, traslado el rayo 2'. El 2' lo voy a trasladar lo más paralelo posible, porque quiero que me queden el primero y el último rayo, quiero que me queden paralelos por este punto este es el 2'. Por este punto de intersección voy a trazar el rayo 3. El rayo que estaba en color rojo. Lo voy a trazar en forma paralela. Y este parecería que está más cerquita de aquí. Por este punto, traslado el rayo 1
Y el rayo 3 no puedo prolongar, como dice el método, prolongo el primero, el último rayo para encontrar la ubicación de la resultante. Aquí no puedo trasladar nada porque resultaron paralelos. Esto me indica el momento, eso que nosotros decimos, la cupla genera un momento. Este es el momento. El valor de la fuerza por esta distancia me va a dar el momento que generó esa cupla. La rotación de esa cupla va a estar dada. Yo lo único que quería mostrarles en el pizarrón era que el primero y el último rayo les iba a quedar paralelos. Digamos que esta noche vamos a subir los power al aula para que ustedes tengan disponible, para que lo puedan leer con el apunte de la materia. Bien. Que hay muchas preguntas, pero no, Emilce ya la fue. No hay preguntas puntuales así del tema. De interpretación. No, lo fui contestando a medida que iban. Era con respecto al signo, bueno. Sí, cómo tomaban el signo, pero después se fue aclarando. Sí. Que es arbitrario, que cada uno elige el método que quiere. A menos que el problema les diga ser gráfico y analítico o método analítico, yo siempre elijo lo que quiero. El signo, por ejemplo, del momento, eso es convencional. Yo puedo decir, pero sí, yo lo tengo. Yo puedo, a ver dónde veo acá, borro esto. Yo digo, giro con la mano, que hoy yo les decía, cuando le mostré la mano, ustedes ponen así la mano. El pulgar, fíjense que siempre le va a dar la perpendicular al plano formado por el punto y la fuerza. Y me está dando el dedo índice siempre la dirección del momento. Esto es convencional. Si yo digo giro en sentido horario, le pongo signo negativo. Giro anti-horario, le pongo signo positivo. Pero si yo quiero, hago al revés. Eso es convencional. Nada más que si yo voy a hacer al revés, tengo que mantener a lo largo de todo el problema que esté resolviendo. No que en un paso hago una cosa, en el otro paso hago otra cosa. Yo doy todo. Todo el ejercicio lo resuelvo con la convención que yo elegí. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Nosotros le aclaramos, le vamos a aclarar otra vez. ¿Qué hacemos con las diapositivas? Con las diapositivas tratamos de buscar ejemplos de la vida diaria, de lo cotidiano, que no aparecen en el apuntes. Hay desarrollos que nosotros en las diapositivas no lo vamos a hacer, pero sí ustedes los tienen que estudiar en el apuntes. Sería muy aburrido la clase presencial pasarla a la virtualidad. Si yo escaneo todo el apunte, se lo paso, por ahí resulta muy aburrido. Entonces, en la virtualidad tratamos de hacer como un pantallazo, como un abrir la puerta al tema que ustedes van a leer. A veces el apunte de teoría es muy abstracto, porque a ustedes les aparecen dibujados flechas, pero ¿qué es la flecha? Si nosotros por ahí nos cuesta hacer ese paso de algo concreto, llevarlo a lo abstracto.
¿Mm? Por ahí si yo veo que empujo la mesa, bueno, entonces, eso era una fuerza. Entonces, lo abstracto del apunte tratamos de llevarlo a lo más concreto posible. Pero no quiere decir que estos son los temas de examen. Ustedes tienen un apunte en particular que deben estudiar para el examen. A menos que después, llegado el momento del examen, le digamos, sí, pero esto, mira, tenés la idea, pero le decimos, bueno, traspaso de momento, tenés la idea, pero como tal tema yo no te voy a tomar traspaso de momento, pero sí lo vas a aplicar después en condiciones de equilibrio. Perdón, Graciela, están preguntando, sí. por ejemplo, si, no sé, si nosotros vamos a dar composición de, espérate a ver cómo era el tema, espérate, cálculo de momento por componentes rectangulares. Ese tema no se dio y no se lo va a dar en los exámenes, porque es pura matemática, desarrollos matemáticos, justamente por eso no se lo ha dado. O sea, ustedes tienen que saber los temas, ahondar en los temas que se dieron en clase y que son continuidad de lo que dio la ingeniera. Pero, por ejemplo, en la parte de cuplas, ustedes tienen que profundizar toda la parte de cupla, pero, por ejemplo, cuplas equivalentes no se dio y no le va, y después composición de cuplas no coplanares tampoco. O sea, esos temas que son muy complicados, esos temas no se dan ni los van a ver en los exámenes. Eso es con respecto a todo lo que ustedes estuvieron preguntando. No sé si querés aclarar algo más, Graciela. No, que hay una cosa, que hay algo que nosotros a esta física tratamos de darle una física aplicada a la ingeniería, no una física matemática. A veces una crítica, vamos a hacer una crítica constructiva, por supuesto, es que nuestro apunte tiene mucho desarrollo matemático. Y, por ejemplo, cuando ustedes vean Teorema de Variñón, van a ver que hay como 3 demostraciones, me parece, que hay como 3 demostraciones. Y lo que ustedes necesitan saber es el enunciado del teorema y cómo aplicarlo. ¿De qué me vale hacer una demostración matemática si después físicamente no lo puedo aplicar? Por eso nosotros no le damos tanta matemática. Tratamos de una física más adaptada a la ingeniería. Para eso tienen las materias matemáticas. El teorema de Variñón, cuando ustedes vean, auxíliense con la diapositiva para entender el gráfico y después con el enunciado, porque hay 3 demostraciones. Hay 1, 2, 3 demostraciones en el apunte. Y es todo matemática. Todas dicen lo mismo. Al final todas terminan que el momento de la resultante es la sumatoria de los momentos de la fuerza. Son distintas formas. Y según el cálculo del momento, según sus componentes rectangulares, no, eso es pura matemática y trabajo con el versor, con los versores I, J, K, que nosotros no vamos a dar eso. Bien, de mi parte no tengo otra cosa a menos que ustedes quieran preguntar. Traslación de... aparece una traslación de momento. Debe ser que están queriendo preguntar. Eso les puse. Traspaso de momento. Traspaso de momento. No, eso no. Porque es traspaso de momento. No. Son todas composiciones, son desarrollos matemáticos, que es lo que le termina de decir la ingeniera Latorre. Nosotros queremos que sepan bien los conceptos, porque ustedes, volvemos a repetir,
van a ser ingenieros y no, ustedes no van a tener que saber la matemática, sino que cuál es el mecanismo físico que está aplicado en ese cuerpo. Por eso es que insistimos tanto en conceptos y no en desarrollos matemáticos. La matemática es una aliada de la física, pero ustedes tienen que entender la física, cómo se mueven las cosas, cómo se trasladan las cosas, qué importancia tiene algo con respecto a ese otro algo. Eso es lo que tienen que conocer, no si es la derivada, la integral, la primera, la segunda, eso ya lo dejamos para los matemáticos. ¿Ah? Sepan, chicos y chicas, que ustedes, como ingenieros e ingenieras, van a trabajar. Su herramienta cotidiana va a ser la física. No va a ser la matemática. La matemática es un auxilio. Y en la física que van a emplear, no van a andar pensando, yo ahora aplico Pitágoras, yo ahora tengo que aplicar Varignón, yo tengo que aplicar. Naturalmente y por internalización de los distintos temas, van a aplicar las cosas, van a ir a una tabla, van a buscar en una tabla el momento de inercia de un rectángulo, de un perfil, pero ustedes ya saben, ustedes físicamente saben qué es el momento de inercia. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el sentido físico, para que ustedes entiendan el sentido físico y después vayan a una tabla en su vida profesional. Lo mismo, las unidades, ¿por qué insistimos? Yo les decía el otro día que en la primer clase esa de magnitudes, ustedes tienen que saber magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Fíjense lo que pasó hoy con momento. Yo les pregunté, ¿qué es momento? Ustedes me contestan, el momento es el producto de la fuerza por la distancia. Y yo les digo, está bien, pero está mal. Porque el momento de una fuerza es una magnitud vectorial, pero yo no te voy a enseñar. Vos me tenés que decir módulo, dirección y sentido para que yo te dé el aprobado, para que yo te diga, está muy bien. Vamos a ver después con la velocidad. Si vos me decís 120 kilómetros por hora, yo te digo, está bien, pero está mal. Está incompleto, porque me tenés que dar dirección y sentido. Y después, las unidades, como ingenieros, ustedes nunca van a trabajar con números como en matemática. El número no existe en la física. En la física existen cantidades físicas, un número y una unidad. Entonces, la unidad de fuerza, ustedes las tienen que conocer. No pueden pensar que una fuerza se mide en metros, por ejemplo, o que un momento, el momento se mide en una unidad de fuerza por una unidad de longitud. No se mide en joule, por ejemplo. Pero después, con las equivalencias, nosotros le enseñamos, pero existen las tablas. En su vida profesional van a ir a una tabla directamente y van a encontrar. Por eso es que nosotros van a ver que no le vamos a aplicar tanta matemática, tantas derivadas. Habrá cosas que necesariamente tenemos que integrar, pero integrar en forma sencilla. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Algo que les haya quedado en el tintero que quieran preguntar? Si no, se terminó la clase por hoy. Profe, fuera de tema, respecto a las autoevaluaciones, Sí. ¿cuándo se va a comenzar a subirlas? Ya les vamos a ir informando. Bien. Ya le vamos. Gracias. Profesora Latorre, quisiera Sí. sugerirle quizás si podría usted después grabar de manera privada, no sé, algunas demostraciones que hizo con el pizarrón, buscando una mejor iluminación y eso, porque quizá en la transmisión, a mí por lo menos, yo no la pude distinguir bien. No sé si después en la grabación de la clase se va a poder ver mejor, pero no sé, me imagino que sería de gran ayuda que usted tuviera grabada aparte algún tipo de clase con el pizarrón por su cuenta, digo. Perdón,
nosotros vamos a dar los miércoles, que ya a la tarde va a haber clase de consulta de teoría. Tenemos que combinar con la ingeniera Latorre el horario y les vamos a dar el horario de consulta. Y bueno, si ahí en esa clase se va a desarrollar nuevamente este tema. ¿Está? Ok, listo. Muchas gracias. Profe, Bueno. una pregunta. ¿Sí? Vio que hay temas que no se dictan y que se omiten, digamos. ¿Hay algún material que ustedes ya hayan subido al aula virtual con los temas exclusivamente que se van a tomar? No, porque no los podemos sacar del apunte. Es decir, ahí ustedes ya están sabiendo los temas, volvemos a insistir, los temas que no se dieron son porque son desarrollos matemáticos, solamente por eso. Y que no tienen mucho significado para lo que estamos queriendo que ustedes aprendan. Bueno, gracias. Bien. Profe, ¿Sí? hay una tarea subida en el aula con los títulos de los temas que se desarrollaron hoy. No sé si Exacto. no sé si esto ya lo hablaron antes, yo entré un poco tarde porque hubo un problema con el aula virtual. Sí. Bueno, no es tarea. La tarea era, como habíamos convenido, que se les iban a dar los temas el día anterior, como para que ustedes lean y no estén tan sin saber lo que se estaba por dar. Pero ustedes no tienen que hacer nada con eso, sino que solamente leerlo, no tienen que presentar trabajo, no tienen que presentar resumen, nada. Es para que ustedes tengan idea de lo que se va a dar, nada más. Ah, era como una forma de aviso. Ah, bueno. Es un aviso, sí, que lo dejamos dentro del grupo de estática para que se sepan qué era. Así vamos a ir trabajando todos los días, no ir a la parte de aviso, sino en la parte que se está dictando. Estamos dictando estática, entonces allí. Ahora, cuando comencemos cinemática, dinámica y todo eso, en cada uno de esos temas que vamos a ir mencionando los temas que se va a dar al otro día. Perfecto, gracias. Con respecto a los prácticos, ¿hay algún problema si yo me conecto a un grupo que no es el mío? Dice, preguntan. Y no sé. El problema Lo ideal sería que cada uno esté con el grupo de su profesor, porque el día que tengan el parcial, el que les va a corregir va a ser el profesor que le dictó el práctico. Pero no hay problema. Estoy diciendo eso, profe, porque subieron 3 links de los grupos de prácticos, o sea, del A, B, C, pero faltaron el C y el D, por eso. Pero que el D y el E tiene el jueves. No tiene hoy. Eso es porque llegaron tarde, los aclaramos, porque nosotros se dio hoy solamente la clase de hoy porque ayer no hubo clase. Pero normalmente los grupos A, B y C tienen los lunes. Y el grupo D y el grupo E no se dio el link justamente porque es el jueves y se los va a dar hoy o mañana a más tardar. Por eso fue que no se les dio. El libro que se utiliza en la cátedra, ustedes tienen ahí en la página está el libro que utilizamos y el apunte de la cátedra, pero ustedes tienen en la página del aula virtual y en el programa de la materia toda la bibliografía que nosotros utilizamos. Acá yo le estoy escribiendo en el link. ¿Por qué?
digamos, la bibliografía que a ustedes les permita entender para abrir la puerta, digamos así en sentido significativo, de lo que es la estática, tienen en el aula virtual, hay un bloque que es el general, pero al lado está el otro bloque que dice unidad 1 estática. Abran ese bloque y se encuentran con unidad 1 estática, y está subida toda la teoría de estática, esto que estamos dando ahora, y a medida que vayamos dando las distintas unidades, vamos a ir subiendo las distintas unidades. Entonces, ustedes leen esa unidad 1 estática, chequean con las diapositivas, por ahí si lo ven muy abstracto, chequean con la diapositiva. Una vez que tienen el pantallazo de lo que es la estática, que entendieron, ahí pueden ir al Serway, tienen en la página, tienen otros, a cualquier otro libro. Pasa que al Bill Johnson, por ahí pasa que estática, en Serway, por ahí no lo van a encontrar como estática. Tienen que ser el Bill Johnston o Bedford Fowler, mecánica para ingenieros, mecánica vectorial para ingenieros, de Bedford Fowler, que ahí sí tienen un capítulo de estática. Pero en los otros comunes, digamos, de física, no van a encontrar estática como tal. Un libro que van a encontrar, si quieren ahondar, es Mecánica para Ingeniería, estática, de Bedford Fowler. A ver, voy a tratar de prender mi cámara para que lo puedan ver. No sé, a mí me tapa la cámara, no sé. Ahí pongo en la cámara el libro que pueden ver. Espera, no se ve, espera que les muestro yo. El Bedford Acá. Fowler. Lo que pasa es que yo no sé dónde estoy. Ah, me piden que le escriba en el libro. Pero primero siempre acostúmbrense. A ver si lo pueden ver ahí. No, no sé. Ahí lo pueden ver. Acá le Ahí estoy sí. escribiendo. Ahí, sí, ahí profe. ¿Está? Ahí ven el título. Este es. ¿Está? ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí sí, profe. Sí. Bueno. Y acá está. Este es el que ustedes lo van a poder, mecánica para ingeniería estática. ¿Ven? Porque después está el otro que es dinámica. Ahí ya les escribí en el chat. Bueno, esos son libros en el capítulo de estática, porque después están los otros, Serway, eso no van a encontrar un capítulo de estática como tal. Pero nuestra recomendación, agarren el apunte, entren ahora al bloque que dice unidad 1 estática y ahí encuentran la unidad 1 de estática. Lean esa unidad, auxíliense, péguenle un vistazo a las diapositivas. Estamos, clases de consulta los miércoles, ya vamos a definir el horario y según las actividades de ustedes, definimos el horario. Después tienen nuestros teléfonos para hacer consultas por WhatsApp, alguna consulta, lo que tienen muchas formas de comunicarse. Publicárselo, Tienen Graciela, a los teléfonos, por acá a lo mejor ya. Sí. Bueno, yo pongo el mío. Yo pongo el mío.
36274. Bueno, ahí les queda cualquier duda, pregunten. 3627445. Cualquier cosa escribí Inegeria. Bueno, quiere decir ingeniera. 474-45-55. Bueno, ahí están los dos teléfonos. Nosotros no tenemos problema. Lo único, chicos, por favor, no hagan consulta a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana cuando ustedes están estudiando. Si se da esa hora, anoten, por favor, en un papel, pero no hagan. Pero lo que les quiero decir que durante el día no hay problema que ustedes hagan la consulta. Claro, cuando están estudiando, excepto esas horas de la noche en que nosotros dormimos. Ya estamos mirando dormimos, miramos nuestros programas favoritos en televisión, películas en Netflix, tratamos de desestresarnos del día. Como le dijimos, esto es algo tan nuevo para nosotros y nos demanda muchísimo trabajo. En la clase en la presencialidad nosotros ya lo teníamos todo acomodado y ahora es como que se nos desacomodó y nos lleva muchísimo tiempo. Y tener que rogar que la virtualidad ande, la conectividad ande, de que no se cuelgue, de que no se corte la luz, de que no pase nada. Así que son todo inconvenientes que ustedes como nosotros lo tenemos. Creo que hoy no me congelé en ningún momento, me parece. Perfecto estuvo todo. Bueno, chicos, parece que hoy después... nos veremos el jueves, los que tienen clase con la ingeniera Latorre y conmigo, la parte práctica, y los otros nos volveremos a ver el martes en la teoría. Estamos a su disposición para lo que necesiten y que podamos auxiliarlo. Todos ya más o menos han tenido, los que ya han tenido clase de práctica, vayan, sigan, continúen haciendo los problemas hasta el ejercicio número 7 inclusive, y el lunes seguirán con sus profesores. No, gracias a ustedes. Y disculpen por ahí si cometemos algún errorcito, pero recién estamos iniciándonos en todo esto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias por decir que fue buena la clase. Ponemos todo lo nuestro para hacerlo mejor para ustedes. Y máxime en esta virtualidad que no sabemos si nos congelamos o no nos congelamos, si salimos, entramos, tratamos de lo mejor para ustedes.